desde aquí, bueno, les contamos que, como bien saben, hace varias semanas se están dando diferentes documentales aquí en la televisión pública por los 30 años de democracia de la República Argentina. Hoy, 22:30 horas, se va a estar estrenando un documental que se llama Prisioneros de la Ciencia, una reparación histórica. Estoy junto a Fernando Pepe, él es coordinador colectivo Guías, junto con Julieta Dussel, que es productora general de este documental. Bienvenidos a Vivo en Argentina. Cuéntenos un poco, ¿por qué una reparación histórica? ¿De qué se trata el documental? Bueno, nosotros pensamos enmarcar el documental entre los 30 años de democracia, porque la democracia sirve no solo para pensar el presente, sino también el pasado. Y no solo el pasado reciente, sino el pasado de hechos que sucedieron hace más de 100 años, como es el caso de los pueblos originarios que fueron llevados prisioneros durante la campaña del desierto. Algunos murieron y otros fueron llevados vivos al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde allí fueron obligados a trabajar y después fueron, una vez muertos, expuestos en las vitrinas del museo. Y esta fue una situación que perduró hasta hace muy pocos años, porque de alguna manera fue un genocidio que sucedió primero, después tuvimos lo que pasó durante la última dictadura militar. Fernando es el coordinador del colectivo Guías, que son quienes se ocuparon de hacer este trabajo dentro del museo. Él seguramente lo puede explicar mejor que yo. Bueno, una reparación histórica es el título que eligieron acá las compañeras. Entendemos que era una deuda pendiente con los pueblos originarios. Estaban siendo expuestos en el Museo de La Plata aún en el año 2006. Restos de estos prisioneros de guerra, trofeos de guerra para nosotros. Y era una ignominia, una burla pública para todos los pueblos originarios y para todo el pueblo argentino que estos trofeos estén en exhibición cuando las comunidades lo estaban solicitando, ¿no? El retiro, su restitución a sus comunidades. Creemos que en estos 10 años de democracia se ha avanzado mucho en los derechos de las minorías y entendemos que bueno, esta reparación histórica es un granito de maíz en la reparación histórica que se merecen los pueblos originarios después de este genocidio que sufrieron en manos del Estado roquista, ¿no? Pensaba que esta reparación histórica no solo la podemos ver mirando para atrás, que sin duda se puede, porque esto nos permite, bueno, repensar la historia oficial, esa que siempre nos contaron, ¿no? Pero además pienso para adelante, esto implica un cambio de paradigma cultural, porque parece que no, pero estas cuestiones definen las visiones de las personas, digamos, el modo de pensar, de entender nuestra realidad. Realmente es impresionante que hasta el 2006 esto estuviera pasando aquí en la Argentina y que nadie haya hecho algo para modificar esto, ¿no? Sí, se habían hecho intentos por parte de las comunidades originarias, tanto de Argentina como de Bolivia, habían solicitado. La directora del Museo de La Plata había hecho ella misma un intento con la comunidad académica, pero no lo habían logrado. En el año 2005 había fracasado ese intento de retiro de exhibición y entonces ahí surgimos nosotros como equipo de investigación, estudiantes y graduados de antropología, y empezamos a trabajar no solo investigando, sino a difundir a la sociedad toda. Claro. Y eso fue lo que permitió el retiro. Cuando la sociedad platense se dio cuenta que en su Museo de La Plata tenían un prisionero de guerra en vitrina, que tenía un nombre, Mackenzie, que era un joven de 22 años, que había muerto en el museo, que conocía a los trabajadores del museo y después había terminado en esa vitrina, eso impactó mucho la imagen de ese chico y se logró retirar. O sea, fue por la presión de la comunidad no académica que se logró este retiro, que hacía muchos años que los pueblos originarios venían solicitando y lo están solicitando. Y hasta 2005, decías, nadie había hecho ningún tipo de reclamo. En 2005 empezaron los primeros reclamos, pero fracasaron, no se pudo retirar de exhibición y nosotros ahí empezamos a gestionar y sobre todo a difundir mediáticamente, que fue, vuelvo a repetir, la presión mediática sobre los investigadores que tenían esos restos, la que determinó el retiro de exhibición. Y como decís vos, es una reparación para el futuro, porque los pueblos originarios están vivos, están luchando, están presentes y tienen que dejar de ser un objeto de estudio para los científicos y para ser un sujeto con derechos, ¿no? En este caso que nosotros trabajamos, a ser enterrados con la cosmovisión de su pueblo, con los rituales que pertenecen a su pueblo y respetando, ¿no?, la dignidad humana. Porque además la contracara de los derechos son las obligaciones. Todos los demás tenemos obligación de respetar esos derechos, para lo cual es importantísimo que cambiemos la mirada respecto a estos pueblos originarios como si fueran objeto de estudio. Es tan elemental que hay un punto donde me sorprende. Digamos, es algo que un poco también se cuenta en el documental porque digamos, son cosas que suceden en las escuelas, que hoy no se hable más de Día de la Raza, sino de Día de la Diversidad Cultural. O sea, la manera en que hoy los chicos aprenden la historia y eso, bueno, también es gracias a la
militancia de gente. Yo creo que las causas también, las cosas cambian cuando hay gente que las milita. Ellos Claro, militaron esta causa como las abuelas de Plaza de Mayo 1 o digamos, o el matrimonio igualitario, y nosotros lo que pretendimos contar un poco, bueno, fue cómo la historia de la militancia que ellos han hecho para que esto cambiara, consiguió cambiar las cosas. Este documental se puede ver hoy mismo aquí en la televisión pública a las 22:30 horas. Prisioneros de la Ciencia es su nombre, una reparación histórica, así que queda hecha la invitación para los curiosos desde ya que yo voy a estar 22:30 asistiendo, por supuesto, a la televisión. ¿Hay forma de verlo también en pantalla grande? ¿Esto va a ir de alguna manera a festivales de documentales? Veremos, estamos en los primeros pasos. Yo creo que es muy bueno que la televisión pública y la Secretaría de Cultura hayan abierto las puertas para que este tipo de proyectos y este tipo de historias puedan estar en la televisión. Osvaldo Bayer nos dio una gran mano. Es parte del documental. Es parte también del documental, él milita esta causa desde hace muchos años, Qué bueno. así que bueno. También lo vamos a ver en el documental. Yo quería decir algo Sí, me parece adelante. importante que en tanta discriminación que hay en esta sociedad, tener a los pueblos originarios en una vitrina era la construcción de esta discriminación, ¿no? No se los veía como sujetos de derecho, vuelvo a decir, sino como objeto, como algo perteneciente al pasado, primitivo, una cosificación, y también se los mostraba como primitivos, salvajes, que se extinguieron, que eran parte del pasado. Y en realidad son parte de nuestro presente y hay que dejar de discriminarlo. Entonces pensamos que así contribuimos en la no discriminación a los Claro, pueblos porque originarios y además las minorías. son parte también de nuestra identidad, Son parte de lo que somos. De nosotros. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Estaremos viendo el documental 22:30 horas. Lo recuerdo, Prisioneros de la Ciencia, una reparación histórica aquí en la televisión pública. Qué bueno que las cosas se empiezan a poner en su lugar, Sí, realmente. enhorabuena. Increíble. Enhorabuena, Zucalesca.